Sí, ingeniero, le escucho muy despacio lo que está hablando. He aumentado todo mi volumen ya. No es un problema tuyo porque yo estoy aquí bien. ¿Alguien más tiene ese problema? Todo normal, ingeniero. No, mi Se, ingeniero, lo escucha, normal, se le normal. escucha Todo bien. normal, ingeniero. Escucha normal, ingeniero. Yo tampoco puedo aumentar mucho más lo que estoy hablando porque me voy a quedar sordo. Listo, ingeniero. Trata de arreglar tu problema, cualquier cosa, lo vemos. Bueno, jóvenes, la clase pasada quedamos en el punto 6, ley de Gauss de distribución de los errores aleatorios. Hay una ley, es una ley, la ley de Gauss, que establece que cuando el número de mediciones que establece que cuando un momento, por favor. Aquí está. Bueno, que establece que cuando el número de mediciones n tiende a infinito, entonces se cumple la ley de Gauss. ¿Qué establece la ley qué establece la ley de Gauss? Como ustedes debieron haber estudiado en teoría de probabilidades, la ley de Gauss establece que la función densidad de probabilidad del error f de x, siendo x la variable aleatoria que se está midiendo, x puede ser, por ejemplo, la resistencia a la tracción, puede ser la resistencia a la compresión, puede ser una velocidad, una aceleración, un tiempo, una masa, la variable que uno esté midiendo, cualquiera, y así siguiendo, ¿no es cierto? Entonces tengo una variable aleatoria, su función densidad de probabilidad es f de x y adquiere esta forma. Es simétrica. Adquiere esta forma. Siendo esto lo que se llama el valor medio. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre el valor A y el B resulta ser el área bajo la curva. Es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual que A o menor o igual que B es igual a la integral entre A y B de la función densidad de probabilidad diferencial de X. Es decir, esta área es la probabilidad. ¿Es la probabilidad de qué? De que la variable aleatoria, por ejemplo, la resistencia, la velocidad del tiempo, se encuentre entre el valor A y entre el valor B. Bien, entonces, esta función, que es la función de Gauss, que es la ley de distribución de los errores aleatorios cuando n tiende a infinito, la ley de distribución de los errores aleatorios es esta, se puede escribir como
f de x igual a 1 sobre la raíz de 2pi por sigma, siendo sigma el desvío estándar, como vimos la clase pasada, por e elevado a la menos 1 medio de x menos la media sobre sigma todo al cuadrado. Siendo mu el valor medio y sigma el desvío estándar. Bien, entonces se dice que esta distribución tiene la forma normal porque es la ley de Gauss, la ley normal de Gauss, a esta ley se la llama ley normal, de parámetros mu sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque si se define sigma y se define mu y sigma, la función queda completamente definida. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, como el área bajo la curva, si esta es la función densidad de probabilidad de la variable aleatoria x, el área bajo la curva nos da la probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor o igual que menos infinito y menor o igual que más infinito. Es decir, para todo el rango posible de valores de x. Para todo el rango posible de valores de x. Todo el dominio de los valores posibles de x. Esto vale 1. O sea que la integral de menos infinito a más infinito de la función densidad de probabilidad, que es esto, de x, es igual a 1. Bien. Está complicado dar clases así, ¿no? Bueno, se van añadiendo a cualquier hora. Entonces, nuevamente, si se tiene la variable aleatoria x y la función densidad de probabilidad de x, ahora podemos tener un valor en particular x. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual que menos infinito y menor o igual que un valor x genérico, un valor x genérico, x minúscula, será la integral desde menos infinito hasta el valor x de la función f de x diferencial de x. Fíjense que en este caso tenemos una típica aplicación del concepto de función integral donde la variable es esta. Bien, si uno grafica esta función que va acumulando, uno tiene un gráfico de esta forma. A esta función en particular, que va acumulando de menos infinito a x, se la llama función distribución acumulativa y se la marca con la letra F mayúscula.
Entonces, si uno grafica f de x en función de x, la curva es así. Es simétrica, se supone que esto es 0,5, ¿no? Y tiende asintóticamente al valor 1. Parte de 0, la probabilidad cuando x está en el menos infinito es 0, y a medida que voy avanzando con x, voy acumulando área hasta que en el más infinito, cuando x tiende a más infinito, la curva tiende asintóticamente al valor 1. Es lo que se llama las probabilidades acumuladas. F de x, mientras que esta es la densidad de probabilidad, es decir, la probabilidad por unidad de longitud, la f minúscula de x. Bien, hasta aquí estamos repasando lo que ustedes se supone que estudiaron en probabilidades y estadística. Ahora, fíjense en lo siguiente. Si aquí se tiene la variable aleatoria x y aquí la densidad de probabilidad de x, y esta es la función densidad de probabilidad, esta área, este es el valor x, es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor o igual que menos infinito, perdón, este es una x mayúscula, sea menor o igual que x es la integral entre menos infinito y x de f de x. Bien, entonces, si la probabilidad complementaria, que es esta área, es la probabilidad de que x sea mayor o igual que x, que tiene que valer 1 menos esto, porque este valor es f de x. Como el área total bajo la curva vale 1, es 1 menos f de x. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Vamos a recordar, en realidad estamos recordando lo que se supone que estudiaron en probabilidades y estadística, y ahora aplicamos los conceptos a medición de magnitudes físicas. Ahora, vamos a recordar también el teorema de linealidad. Entonces, ¿qué dice el teorema de linealidad? Que si x es una variable aleatoria x, que tiene una distribución normal, mu sigma cuadrado, que si x es una variable aleatoria x que tiene una distribución normal, mu sigma cuadrado, entonces, y es otra variable aleatoria, pero que es una función lineal de x, es decir, es una constante por x más b. Entonces, el teorema de linealidad establece que la distribución de y es también normal, pero de parámetro a por mu más b. Es como sustituir aquí el valor de mu. A por mu más b es el valor de la media, y la distribución estándar es a cuadrado sigma cuadrado. Esto es muy importante porque después lo vamos a usar para calcular probabilidades. Entonces, fíjense, si de acá se despeja, si ahora se considera una distribución en particular y que es x menos la media sobre sigma, esto se puede expresar como 1 sobre sigma por x menos mu sobre sigma. Fíjense que es una distribución lineal donde a vale 1 sobre sigma y b
vale menos 1 sobre sigma. Bien, entonces, en esas condiciones, fíjense que la media pasa a ser, para esta variable, mu sobre sigma. Si sustituyo aquí la media, si esta tiene mu sigma cuadrado, entonces esta será mu sobre sigma menos mu sobre sigma, a vale 0. Y el desvío estándar a cuadrado sobre sigma cuadrado. Pero a cuadrado, ¿cuánto vale? Vale 1 sobre sigma, ¿no? Entonces resulta que en este caso es mu sobre sigma más b, ¿no es cierto? Y la media es, y su desvío estándar es a cuadrado, que es 1 sobre sigma, ¿no es cierto? Sigma cuadrado. O sea que es 1. O sea que si yo tengo una variable aleatoria i construida con la media, con la variable aleatoria menos la media dividido su desvío estándar, esto tiene una distribución normal 0, 1. ¿Qué significa 0, 1? Que la media está en 0 y el desvío estándar de esta función transformada vale 1. Entonces, eso permite realizar prácticamente un cambio de coordenadas y siempre llevar cualquier distribución a una distribución normal 0, 1. ¿Y cómo lo logro? Muy simple. Genero una nueva, que es la distribución normal mu sigma cuadrado. Genero una nueva a la que le resto la media y la divido por sigma. Con esa transformación, jóvenes, una distribución cualquiera, como esta, por ejemplo, siempre la voy a poder transformar en una distribución normal estándar. Esta distribución se denomina, siempre la voy a poder transformar en una distribución normal estándar, que tiene como media 0 y como desvío estándar 1. Entonces, esta curva tendrá una f de x de 1 sobre raíz de 2pi, pero sigma, ¿cuánto vale? 1 por e elevado a la x menos mu, pero x menos mu, ¿no? Directamente vale, como mu vale 0, es z, es x al cuadrado, y sigma vale 1, o sea, e a la menos x cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. Bueno, para evitar confusiones de signos, la normal siempre la normal estándar se la define con la letra Z. Entonces, esta f de z es la normal estándar, que tiene el desvío estándar sigma igual a 1 y la media igual a 0. Bien. Bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, presten atención, tengo 83 alumnos, sin embargo, tengo bien, el chat no tiene ninguna duda. Ya, sigamos. Entonces, tengo 83 alumnos jóvenes y en el Classroom tengo inscritos 125. No sé cuántos serán en el CPD, pero les pido por favor que corrijan su nombre, porque en breve vendrá la depuración de listas. Bien,
Bueno, entonces, fíjense que, ¿dónde está la ventaja de esto que acabamos de hacer? ¿Dónde está la ventaja de esto que acabamos de hacer? En que si f de x es igual a 1 sobre raíz de 2pi por sigma por e a la menos, aquí, f de x es igual a 1 sobre raíz de 2pi por sigma por e a la menos x menos mu, ¿no es cierto? X menos mu sobre sigma todo al cuadrado. Entonces, si yo quiero calcular esta integral de menos infinito o de la integral desde A hasta B de f de x, esta integral no tiene primitiva conocida. Entonces, ¿qué es lo que hago para resolver el problema? La normalizo. La llevo a una distribución normal 0,1, restándole a la variable aleatoria x, le resto la media y divido por sigma, y ya sé que esta tiene una distribución normal 0,1. Y esta integral está tabulada, es la f de z. Esta integral, con 1 aquí, e a la menos 1/2 de z cuadrado, ¿no? Está tabulada. O sea, la integral de menos infinito hasta z de f de z diferencial de z, que da la probabilidad de menos infinito, de que x sea mayor o igual que menos infinito y menor o igual que un valor z minúscula, ¿no? Está tabulada. Y ustedes tienen la tabla al final del apunte. Si se fijan, al final del apunte les puse la tabla para que puedan calcular las probabilidades. Fíjense si lo tienen. Sí, ingeniero. Hay dos tablas. Una es la tabla de la función normal de Gauss y la otra es la tabla de la distribución chi cuadrado. Bueno, se supone que esto deberían haberlo aprendido a manejar en probabilidades y estadística. ¿Estamos? Acá está. Bueno, sigamos. Entonces, con esto podemos calcular probabilidades. Y fíjense que la probabilidad, esto es muy importante, la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual que A o menor o igual que B, ¿cómo la calculo? Bueno, la calculo de la siguiente forma. A menos mu sobre sigma, resto mu y divido por sigma, es menor o igual a x menos mu sobre sigma, menor o igual que b menos mu sobre sigma. Y este valor lo tengo tabulado. Esto será la función, en el apunte está como phi de A y esto es phi de B. Es decir, si yo tengo este valor y quiero sacar esta área entre A y B, de la tabla saco phi de A y phi de B, y esta probabilidad directamente es phi de A menos phi de B, perdón, menos
Phi de A, porque B es mayor que A, ¿no? Phi de B menos phi de A. Bien, bueno, y después cómo obtengo y fíjense que si yo agarro y analizo phi de B menos mu sobre sigma menos phi de A menos mu sobre sigma, esta distribución es normal 0, 1, que es la de la tabla. Entonces, calculo esto primero y luego saco los valores de phi de B y de phi de A. Bien, bueno, hay que hacerlo una vez y con eso se aprende bien, no hay problema. Sigamos. Bien, entonces fíjense que también ustedes recordarán, es complicado decir, la verdad, y si uno no les da el ingreso. Ahora, lo que no sé es que si están llegando tarde o hay gente que pierde la conexión. Bueno, sigamos. Entonces, si ahora yo tengo f de x, y aquí tengo la variable aleatoria x, y aquí tengo la función densidad de probabilidad, este es el valor medio mu, y esta es la distribución normal, mu sigma cuadrado. Bien, entonces ya sabemos que mu es la esperanza de la variable aleatoria x y sigma cuadrado se define como la varianza de la variable aleatoria x, que a los fines prácticos, como vimos la clase pasada, esto coincide con la media y se saca como la suma de los xr sobre n, y esto se saca como la suma de los xr menos la media al cuadrado sobre n menos 1. Bien, o también si quieren, esto será la suma de los errores aparentes al cuadrado dividido n menos 1. Fíjense que acabamos de vincular la clase pasada con esta clase. Si la distribución normal de Gauss, yo la defino completamente conociendo mu y sigma. Pero ¿y cómo calculo mu y sigma? Mu se aproxima con la media. ¿Y cómo calculo la media? El promedio de los valores medidos. ¿Y cómo calculo la varianza o el desvío estándar al cuadrado? Bueno, es la suma de los errores aparentes al cuadrado, que conozco todos los valores. O sea que se mide, ¿qué significa esto? X1, X2, se mide XR, y de aquí se saca la media y se saca el desvío estándar, sigma cuadrado. Y este valor coincide con mu. Por lo tanto, queda completamente definida la distribución normal mu sigma cuadrado, y con esto queda definida la distribución probabilística de los errores aleatorios. ¿Se entendió? Y también, por supuesto, si grafico ahora, esto es 1, en el mismo gráfico, la distribución acumulativa. ¿Se entendió, jóvenes? ¿O hay alguna duda? ¿Se entendió, amigos? Sí, Sí, ingeniero, ¿se entendió? Sí, se entendió, ingeniero. ¿Los 82 alumnos entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Bueno, entonces,
¿Qué tan precisas son las mediciones? Esto es muy importante que lo recuerden o lo entiendan o lo aprendan si es que no lo vieron o no se acuerdan. ¿Cómo mido la precisión de las mediciones? Fíjense que si esta es la distribución de los errores aleatorios, donde aquí tengo la media y esta es la distribución normal mu sigma cuadrado, esto lo puedo escribir de esta forma. Esta función será f de x igual a 1 sobre raíz de pi sigma por e a la menos 1 medio de x menos mu sobre sigma al cuadrado. Bien. Bien. Ahora, a este valor le vamos a dar el nombre de k. De k. Bien. Entonces, fíjense en lo siguiente. Si k tiende a 0, f de x tiende a ser, si k tiende a infinito, perdón, si sigma, vamos a hacer el análisis. Sigma tiende a 0, entonces k tiende a infinito, porque 1 sobre 0 es infinito. ¿De acuerdo? Pero fíjense que k, cuando x vale 0, me queda 0 menos mu sobre sigma, me queda cuando x vale 0, f en 0, perdón, f en mu vale, mu menos mu es 0, e a la 0 es 1, o sea, el valor de la función en la media es 1 sobre raíz de 2pi por sigma, o sea que si este es el valor de mu, este es el valor de k. Es el valor que toma la función en la media. Bien, ahora, si sigma tiende a 0, k tiende a infinito. O sea que si sigma, como el área bajo la curva tiene que ser siempre 1, entonces sigma tiende a 0, k tiende a infinito. O sea que la curva se hace así. Mi dibujo no es lo mejor, pero bueno. Esa es una curva donde k tiende a infinito, porque k es el valor de la función. K es el valor de la función. Vamos a dibujarlo de otra forma. Bien, como el área bajo la curva tiene que valer 1, entonces si sigma tiende a 0, k tiende a infinito. Y ahora vamos a dibujar que sigma tiende a infinito. Si sigma tiende a infinito, k ¿cuánto tiende? Tiende a 0. O sea que k tiende a este valor. Pasa a ser una curva que es más o menos así. Entonces, fíjense, jóvenes, K es un indicador de la precisión de las mediciones, porque esta área nuevamente tiene que valer, el área bajo la curva tiene que salir valiendo 1. Por eso es que tengo que bajar el pico y ampliar a los costados. O sea que una distribución de Gauss que fuera así, que prácticamente esto hace así, o
sigma ¿a cuánto tiende? A 0. Y si el desvío estándar tiende a 0, las mediciones son muy precisas. Mientras que si yo tengo una distribución de Gauss, que es una curva así, totalmente abierta, sigma ¿a cuánto tiende? A infinito. Y la precisión de las mediciones es muy baja. O sea que una curva de Gauss muy concentrada en el valor medio, nos está diciendo que las mediciones fueron precisas. Y una curva de Gauss muy dispersa respecto del valor medio, lo que nos está diciendo es que las mediciones fueron malísimas. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien. Ingeniero. Bien. Entonces, ahora vamos a tratar de definir el concepto de confiabilidad. Entonces, si yo tengo esta distribución de Gauss, ¿no es cierto?, de una distribución cualquiera, mu sigma cuadrado, y aquí tengo la media, entonces vamos a definir la probabilidad de encontrar la variable aleatoria entre este valor y este valor. Es decir, la media más menos una cierta dispersión. Y a este valor lo vamos a llamar kappa sub alfa sigma. ¿Por qué sigma? Porque si sigma es muy grande, la curva va a ser muy ancha. O sea, si sigma es muy grande, voy a tener una curva así. Esto es para sigma muy grande. Y si sigma es pequeño, voy a tener una curva así. Sigma muy pequeño. Entonces, esta apertura con respecto a la media va a ser más kappa sigma y kappa sigma menos sub alfa. ¿Por qué es simétrica? Bien, entonces, fíjense que lo que yo me aparto de la media es el error. Es el error. El valor A va a ser la media menos kappa sub alfa por sigma. Kappa sub alfa por sigma. Y el valor B será la media más kappa por alfa por sigma. Bien, entonces la probabilidad de tener la media menos kappa sub alfa por sigma menor o igual que el valor menos la media, es decir, el error aleatorio menos la media sobre sigma, es la media, perdón, más kappa sub alfa más sigma. Bien, entonces si ahora yo paso sumando, multiplico por sigma, está bien. Entonces si ahora resto la media y divido por sigma, aquí me queda mu menos kappa alfa sigma menos la media dividido sigma menor o igual que... Aquí cometí un error y sumé... Esto está mal. Esto directamente es el error delta. Todavía no. Y ahora será delta menos mu sobre sigma menor o igual que mu más kappa alfa sigma menos mu sobre sigma. Entonces esto se va con esto y esto se va con esto. Entonces fíjense que me queda kappa alfa menos kappa alfa menor o igual que delta menos mu sobre sigma más kappa sub alfa. Y estos valores no cambian nunca. Están estandarizados y tienen la tablita en el apunte. Fíjense que si definimos como alfa
una confiabilidad del 99,99%, directamente esa función kappa sub alfa vale 3.085. Tienen la tabla en el apunte. Tienen alfa, phi de kappa alfa, y tienen aquí kappa sub alfa. Y estos valores de aquí han sido sacados de la tabla que tienen al fondo para distintos valores de probabilidad y distintos valores de phi. En otras palabras, jóvenes, si ustedes quieren asegurarse, si ustedes midieron una media y quieren asegurarse de que la probabilidad esté entre estos dos valores con una confiabilidad altísima, por ejemplo del 99,9%, este kappa alfa, que va hasta acá, ¿cuánto tiene que valer? 3.085. Y este menos 3.085. Ahora, si yo quiero que sea apartarme solo el desvío estándar, me aparto sigma y sigma, entonces esa probabilidad es de 1.64. Ese kappa alfa es 1.64.5. Es de 1.64.5. Y bueno, ¿qué probabilidad hay? 68,26. O sea, la clase pasada, si ustedes recuerdan, llegamos a que aquí estaba la media, que ahora coincide con mu, y se decía que la media sobre la raíz de n, si la memoria no me falla, esperen que me fijo para no cometer errores. Acá está. Es sigma sobre raíz de n. Bien. Entonces, la clase pasada llegamos a que si esta es la media igual a mu, y aquí teníamos la media más sigma sobre raíz de n, y aquí teníamos la media menos sigma sobre raíz de n. Entonces, en algún lugar de este intervalo se encontraba el valor que estábamos buscando, el valor verdadero, x. Entonces, fíjense que para la condición cuando me aparto con sigma, la probabilidad de que el valor esté en este intervalo, ¿cuánto vale? 68,16. Pero si yo me aparto con menos de sigma, por ejemplo, me aparto aquí, achico el intervalo, entonces tengo mucha más confiabilidad. Entonces la probabilidad de encontrar el valor en un intervalo más pequeño va a ser cada vez más grande. Por supuesto, ¿esto de quién depende? De la raíz de n. O sea que si n tiende a infinito, automáticamente el intervalo se concentra en la media. Se va achicando y se concentra en la media cuando n tiende a infinito. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Están ahí, jóvenes? ¿O estoy hablando solo? ¿Se entendió, ingeniero? ¿Se entendió, ingeniero? Ingeniero. ¿Se entendió? Bueno. Se entendió, ingeniero, sí. Bueno, entonces ahora vamos a recordar la ley de los grandes números.
¿Qué dice la ley de los grandes números? Si ustedes recuerdan de estadística, ¿se acuerdan cuando en estadística les decían haga el histograma y hacían el histograma? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Hicieron el Sí. histograma en estadística? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Qué dice la ley de los grandes números? La ley de los grandes números, jóvenes, no dice que si el número de mediciones tiende a infinito, en otras palabras, el histograma tiende ¿a quién? A la función densidad de probabilidad. O sea que la frecuencia de ocurrencia, porque aquí fracaban la frecuencia del evento, la frecuencia del evento, ¿a quién tiende? A la probabilidad de ocurrencia. O sea que un histograma hecho con muchos valores va a aproximar muy bien la función densidad de probabilidad. En otras palabras, la probabilidad de que la frecuencia de un evento A menos su probabilidad sea mayor o igual que un cierto error, va a ser igual al límite, menor o igual que el límite para n tendiendo a infinito de 1 menos 1 menos p por 1 menos p sobre n por epsilon. Fíjense que si n tiende a infinito, ¿no? Entonces la probabilidad, esto tiende a 1. Si n tiende a infinito, esta probabilidad tiende a 1. ¿Qué significa? Que la frecuencia que ustedes calculan para sacar el histograma menos la probabilidad, no en valor absoluto, no siempre va a ser menor o igual que 1. Es decir, prácticamente FA tiende a P. Esa es la ley de los grandes números. En otras palabras, ¿qué les está diciendo la ley de los grandes números? Que si n es muy grande, el histograma que ustedes han aprendido a calcular, ¿a quién tiende? A la función densidad de probabilidad. Y cuando uno trabaja con errores aleatorios, esa función, ¿quién es? La distribución normal mu sigma cuadrado. ¿Se entendió? O sea, la ley de los grandes números me dice que si n tiende a infinito, entonces el histograma tiende a la función f de x. Pero si yo estoy trabajando con errores aleatorios, f de x, ¿quién es? Es la función de Gauss. Mu sigma cuadrado. Entonces, ¿y cómo calculo mu? Con la media. ¿Y cómo calculo sigma? Con el desvío estándar. O sea, jóvenes, si n es muy grande, su histograma tiende a la función densidad de probabilidad. Y esa función es la función normal de Gauss, mu sigma cuadrado. ¿Y cuánto vale mu? La media. ¿Y cuánto vale sigma? El desvío estándar. En otras palabras, tienen todo para el cálculo de errores. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Sí, se entiende, ingeniero. Bien. Esto ya lo hemos explicado. Ahora, ¿cómo yo sé si vamos a tomar ejemplos? Estoy en la página 11. Supongamos que yo mido la resistencia a la compresión del hormigón. O mido una prueba de control de calidad que se hace en todas las obras. O resistencia a la tracción de una barra de acero. O una barra de aluminio. O una prueba de dureza para los que ya estudiaron tecnología de materiales. O una prueba de abrasión. Cualquier medición que se haga, jóvenes.
Por supuesto, no se olviden, n tiene que ser muy grande. Ahora uno dirá, pero ingeniero, la pregunta, n tiene que ser muy grande, sí, pero medir infinito. Ya. En la práctica, jóvenes, hay un número mágico, que no lo olviden. Es un número mágico, ¿de acuerdo? Con 30 mediciones, este 30 en la práctica aproxima muy bien el concepto de infinito. Es increíble, con 30. Ahora, por supuesto, si están en un caso particular, no van a ir a decir, no, el ingeniero Sama nos dijo que 30 equivale a infinito. No, con calma. Pero 30 es un valor razonable. ¿Con esto qué quiero decirles? Que si midieron una vez, no, eso no es la media. Si midieron 2 veces, tampoco la media. Si midieron 5, bueno, ya está mejorcito. Si midieron 10, va mejorando. Si midieron 20, mucho mejor. Si midieron 30, óptimo. Óptimo. N vale 30. ¿Qué puedo medir más? Mida, tienda a infinito. ¿Cuál es el problema? Que esto es barato. Entra el dinero al medio y esto es carísimo. O sea, mientras más mido, tengo que gastar más dinero en las pruebas. ¿Se entiende? Hay una relación entre precisión y dinero y costo. Si yo quiero mayor precisión, tengo que hacer más pruebas, pero cada prueba me cuesta dinero. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Un equilibrio. Básicamente, muchas pruebas dan mucha precisión, pero es caro. A veces no hay el presupuesto para muchas pruebas. Pocas pruebas es poco preciso, pero es barato. Entonces ahí juega el criterio de ustedes. ¿Cuántas pruebas? Bueno, métase en la cabeza un numerito, 30. Si uno pudiera tener 30 valores, uno tiene la teoría, toda la teoría que estudiaron en mecánica racional para definir magnitudes fundamentales, ¿no? Y aproximarlas con la teoría de errores, funciona muy bien. Ahora, se van a encontrar en la práctica que muchas veces uno tiene que tomar decisiones con 4 valores, con 5. ¿Se entendió? Sí, ¿Entendieron, ingeniero, amigos? sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Bien, Ingeniero, una pregunta, disculpe que lo moleste. diga. Entonces, el trabajo que es para la fecha 8 es en base a esto que está explicando hoy día. Claro, les voy a poner un ejemplo muy simple, jóvenes. ¿De acuerdo? Voy a ponerles un ejemplo. Se buscan una casa de 2 pisos. ¿De acuerdo? Y dejan caer, miden esta altura bien. La miden bienísimo. No bien, bienísimo. Y agarran una pelotita muy chiquita, una canica. Una canica, mientras más chiquita, es mejor. ¿Por qué? Porque la resistencia del aire es mínima. Si dejan mientras más grande, la resistencia es mayor. Una canica con esas bolitas con las que uno jugaba de niño, ¿no? La más chiquita posible. Y la dejan caer. ¿De acuerdo? Entonces, marcan el cronómetro aquí, miden H y sacan el valor. Entonces, ustedes saben que aquí está actuando G y de sus cursos de física saben que ¿cuánto vale H? 1/2 de GT cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ustedes pueden decir 2H sobre G es igual a T. Bien, entonces miden el tiempo y miden H. Y aquí tienen una función, miden H, miden T. Entonces también podrían decir G vale 2H sobre T cuadrado. G es una función ¿de quién? De H y de T. Y pueden aplicar que el error al medir G será, ¿no? El error al medir H más el error al medir T,
¿no? Lo que vimos la clase pasada. Y miden H y miden T. Experiencia número 1, 2, 30. Experiencia, valor de H siempre es el mismo, porque H lo midieron bien una vez. Y miden el tiempo. S no, miden 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de veces que sea necesario. Y con esto calculan G. Entonces van a tener una distribución de errores para G. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces, para G van a tener un valor medio, un mu de G. Y van a tener, esperen acá, para G van a tener un mu sub G, que es la sumatoria de las GR medidas dividido N. Y van a tener un sigma sub G al cuadrado, que vale la sumatoria de los errores al cuadrado dividido N-1. Y con esto pueden construir la función de probabilidad de G. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien, Sí, ingeniero, y gracias con por- esto, Sí. y con esto hacen la curva. Entonces, si la curva les dio así, por ejemplo, la curva les dio así, sus mediciones son muy precisas. Si la curva les dio así, sus mediciones son un desastre. Y también pueden sacar la media menos sigma sobre raíz de n y la media más sigma sobre raíz de n. O sea, pueden aplicar toda la teoría de errores, jóvenes. Y van a sacar el valor de G. ¿Y cuánto les tiene que dar? Aproximadamente 9,8. ¿Estamos? Este es un caso muy simple. También podrían analizar, por ejemplo, el movimiento de un péndulo, como lo han hecho en física, para pequeñas amplitudes. Medir el periodo de un péndulo, la caída de un objeto. Toman un depósito y analizan, busquen, investiguen el tiempo de vaciado, una jarra con su pico abajo, y miden el tiempo de vaciado. Y hacen todo, entonces tienen el movimiento de un péndulo, la caída de un objeto, el tiempo de vaciado de una jarra. Busque un experimento de mecánica que usted pueda realizar en su casa y con un cronómetro y una regla, haga ingeniería. Piense, haga, cree, desarrolle ideas y conceptos y el día de mañana hará diseños de ingeniería. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende, se entiende. Bien. Bueno, y tienen el apunte para aplicarlo. ¿Estamos? Bueno, les dejo como una inquietud el test de ajuste de la función de Gauss o la prueba chi cuadrado. Les doy el concepto y vamos adelante. O sea, uno podría llegar, en muchos casos siempre queda la duda. Ya sabemos por la ley de los grandes números, ¿no? Por la ley de los grandes números, que la suma de los errores aleatorios tiende a una distribución mu sigma cuadrado. En este caso, esta suma de los errores aleatorios tiende a la distribución 0, 1, ¿de acuerdo? A una distribución de Gauss. Pero siempre puede quedar la duda de si la función mu sigma cuadrado realmente interpreta la f de x. Entonces hay una prueba que se llama el test chi cuadrado. El test chi cuadrado que lo tienen en el apunte. Entonces lo que uno hace básicamente es esto. Uno construye la función de Gauss y la dibuja, la distribución acumulativa, la f mayúscula. Y luego grafica los valores medidos. Y va a dar así. Y luego uno analiza el error cometido. Este es el error cometido porque se supone que Gauss está aproximando, pero este es mi valor verdadero.
Es la crucecita roja mi valor verdadero, es lo que yo medí. Entonces, yo agarro y analizo la distribución de los errores. Y bueno, hay toda una teoría que demuestra que la distribución de los errores es la distribución chi cuadrado. La distribución de los errores, como está en el apunte en detalle, de los errores en aproximar la f de x es la distribución chi cuadrado, con n grados de libertad. Bien, bueno, y esa función chi cuadrado la tiene en el apunte, para los que no pueden vivir sin las matemáticas. La función chi cuadrado es una x así partidita. Chi cuadrado con nu grados de libertad. Tiene una función estándar f de z, que es la que tienen tabulada en el apunte, que vale 1 sobre 2 a la nu sobre 2 por la función gamma de nu sobre 2, todo multiplicado por z a la nu sobre 2 menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, eso es la función de densidad de probabilidad. Y la esperanza de z es nu, como está en el apunte, y la varianza de z es igual a 2 veces nu. Y no hay que olvidarse que la función gamma, como ustedes estudiaron en matemáticas especiales o variable compleja, no sé en qué matemática lo vieron, es la integral de 0 a infinito de x a la nu sobre 2 menos 1 de x. Bueno, el punto, para que no nos perdamos con las fórmulas, el punto es que esta distribución chi cuadrado permite estimar el error. Entonces, si uno construye la curva de la distribución chi cuadrado con n grados de libertad, me da este valor. Entonces, uno calcula el valor chi cuadrado con nu grados de libertad con una confianza 1 menos alfa. Bien, y hay que verificar que el valor teórico sea mayor que el valor calculado. Si el valor calculado es este, entonces cumple. ¿Qué significa cumple? Que la función mu sigma cuadrado interpreta las mediciones. ¿Y qué pasa si por cualquier motivo el valor medido me da aquí? Entonces no cumple. ¿Por qué? Porque el error es mayor que el admisible. Esto es como la tensión de fluencia, ¿se acuerdan? La tensión es mayor que el admisible, no cumple. En este caso el error calculado es mayor que el admisible. Este es el admisible, entonces no cumple. Entonces, si no cumple, esta función no interpreta la distribución de los errores. Pero bueno, hay una muy buena noticia, jóvenes. Esto ya es una exquisitez de la cátedra. En muy pocos lugares van a ver que se enseña esto así. Porque además, les aclaro lo siguiente. Yo lo estoy dando porque en la práctica profesional he tenido que enfrentar varios casos de control de calidad, donde uno actúa como ingeniero de diseño y después actúa como ingeniero en supervisión de obra. Y en la supervisión de obra uno tiene que hacer pruebas de resistencia de materiales, en la mayoría de los casos, ya sea en hormigones o en aceros. En acero no es tanto el problema, porque el acero viene con muy buen control de calidad, lo mismo con los aluminios, pero no es el caso del hormigón. El hormigón se hace in situ, está sujeto a una calidad de materiales que no es la mejor, hay mucha incidencia de la calidad, en la calidad del resultado final de la mano de obra, del control de calidad. Entonces, en el caso de los hormigones, la situación es bastante más compleja. Entonces, bueno, a mí me ha tocado tener que aplicar toda esta teoría y sacar los valores.
Y siempre nos faltó uno, porque uno controla, entonces el controlado, ¿y quién? ¿Y usted cómo me demuestra que la función de Gauss interpreta los valores? Bueno, ¿sabe qué? Todos los textos lo dicen. Sí, pero además, y ahí viene la teoría, haga la prueba chi cuadrado y le da. ¿Saben? No se olviden de algo. Les va a dar en la medida en que n, ¿qué pase con n? Tienda a infinito. Si n tiene que ser, no se olviden, 30. Si n es muy pequeñito, es un desastre. Es un desastre, no da nada. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Sí, sí, se entendió, ingeniero. Bueno, ¿qué tienen que hacer ahora? ¿Qué tienen que hacer? Estudiar en la tarea. Bueno, yo les voy a decir qué tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer ahora es estudiar bien el apunte. Luego pensar su experimento y hacerlo a conciencia. ¿De acuerdo? Al hacer el experimento a conciencia y medir con precisión, con todo el esfuerzo que ustedes puedan, y al hacer los cálculos siguiendo el apunte, sacar la media, el desvío estándar, hacer el intervalo de la media más el desvío estándar dividido la raíz de n, y luego sacar la curva de Gauss y sacar los intervalos de confianza, al hacer ese trabajo, van a tener dos aprendizajes. Por un lado, la teoría de errores, pero por otro lado, como futuros ingenieros, van a aprender a hacer control de calidad. ¿De acuerdo? Porque esta es una forma de hacer control de calidad. Cuando estén midiendo el tiempo, o la altura, o alguna variable en particular, hagan de cuenta que están midiendo resistencias en una fábrica, que están midiendo resistencias en un taller industrial. En vez de tiempo, piensen que están midiendo la dureza, o la resistencia a la tracción, o la resistencia a la flexión. Va a ser exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende. Bueno, a trabajar, jóvenes. Con esto hemos terminado el primer capítulo. Bien, para los que estén interesados en ir avanzando y ganando tiempo, la clase que viene vamos a dar cinemática de una partícula. Bien, Ingeniero, diga. le quería hacer una consulta, para seguir estudiando, ¿qué libro me recomendaría? El que está levantado en el classroom. Ya, listo, ingeniero, lo voy a revisar. Muchas gracias, eso era nomás, ingeniero. Hay 2 libros levantados en el classroom. Lo que tienes que hacer es bajarlo, imprimirlo y ponerte a leer. Ya, ingeniero, listo, eso quería saber. Además, está el apunte. ¿Ya lo tienes el apunte? Lo tengo en el teléfono, todavía no he ido a imprimir todavía. En el teléfono. Yo te voy a dar una mejor idea. Esto tienes que hacer, mira. Ponerte el teléfono así con el apunte abierto. ¿Está? En una de esas tienes suerte y te pasa el apunte al cerebro automáticamente. Uno nunca sabe. Ósmosis se llama. ¿Se entiende el comentario? O sea, si no se preocupan, jóvenes, si no imprimen el apunte, si no lo leen, si no revisan el classroom, ¿qué puedo hacer yo? Yo ya hice mi trabajo, ya busqué el libro, ya se los levanté, ya hice el apunte, ya se los puse a disposición, estoy explicando las clases y ustedes todavía están con el libro y el apunte en el teléfono. ¿Qué puedo hacer? ¿Están estudiando para ser ingenieros? ¿Para ser brillantes ingenieros el día de mañana? ¿O lo único que quieren es un cartón para colgar en su cuarto? Ese es un tema que tienen que pensar seriamente. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
Ingeniero, otra preguntita. Ahí en el trabajo práctico que mandó sobre el experimento, al final usted dice que hay que presentar un informe PDF y un libro Excel de respaldo. ¿A qué se refiere con el libro Excel? Voy a volver a compartir la pantalla. ¿Está la pantalla, jóvenes? Sí, sí, ya volvió. Sí, ingeniero. Cuando ustedes midan, volvamos al ejercicio h igual a 1/2 de gt cuadrado. Entonces g vale 2h sobre t cuadrado, ¿no es cierto? 2h sobre t cuadrado. Cuando midan h y t, ustedes van a hacer una tabla. Van a hacer medición número 1, 2, 3, 30. Van a hacer h, van a medir el tiempo. Y aquí van a calcular g. Esa es una tabla en Excel. Después pueden graficar, por ejemplo, g con el número de medición. Y aquí les va a dar g medio. Y aquí les va a dar los valores. Así. Este va a ser la medición número 1, esta va a ser la 2, esta va a ser la 3. Hacen el gráfico. ¿Y dónde va a estar ese gráfico? En un libro Excel. Después pueden determinar, por ejemplo, la curva de Gauss. Y aquí tienen el valor de G medio. Y aquí tienen sigma. ¿Y esto dónde va a estar? En una hoja del libro Excel. Entonces toman un libro Excel y abren la hoja 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y ahí van haciendo todos sus respaldos. Entonces, quiero ver el libro Excel con toda la información ordenada, la tabla, los gráficos, todo lo que han hecho para construir el informe. ¿Respondí la pregunta, joven? Sí, ingeniero, muchas O gracias. sea, en otras palabras, les estoy pidiendo que aprendan a hacer un informe, y ustedes dirán, pero ingeniero, ¿cómo? A ver, se aprende haciendo. Si ustedes nunca hicieron un informe, nunca van a aprender. Entonces ahora tienen que aprender haciendo. Y ese informe que hagan, donde digan el valor de G vale 9,81 o lo que les dé 9,79, tiene que tener un respaldo. ¿Dónde está el respaldo? Sus mediciones. ¿Dónde? En una tabla, en un gráfico. Entonces de ahí van a copiar la tabla y el gráfico y lo van a llevar al informe y lo van a convertir en un PDF. Pero el Excel tiene que quedar con toda la información ordenada para que quede claro que ustedes están respaldando sus mediciones y no es un invento. ¿Se entendió ahora? Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿se puede trabajar como función libre el tiempo? ¿Con el tiempo? ¿Cómo? Como función libre se puede trabajar. No estoy entendiendo tu pregunta. Séte un poco más explícito. No escuché. A ver de nuevo, por favor. No se escucha. En vez de que sea la gravedad del tiempo. Ah, escojan lo que quieran. Por eso les he puesto, piense, identifique un experimento que pueda hacer en su casa. Yo aquí les he puesto un ejemplo muy simple, que todos lo han entendido. Lo que puedan hacer en su casa sin gastar nada, una regla y un cronómetro. ¿Estamos? Ya, ingeniero, gracias. Puede ser un péndulo, el movimiento de un péndulo, la caída de un objeto, puede ser, les he puesto otro ejemplo, el vaciado de un depósito, puede ser el movimiento de una pelotita en un plano inclinado, ¿no es cierto?
Empiecen a hacer experimentos de mecánica y piensen solos y apliquen la teoría de errores. De eso se trata. ¿Estamos? Ingeniero, una consultita antes de que se vaya, va a disculpar. ¿Algún libro, digamos, que usted recomiende acerca de teoría de errores? Porque los otros son de mecánica, digamos, y creo que no hay mucho de ese tema de la parte de la aplicación de la teoría de errores ahí. El libro es el libro de Por favor. Rey Pastor. Esto está sacado de, ahora les anoto el libro. Por favor. Gracias. Aquí lo tengo, mira. ¿Se ve el libro? ¿Se ve? Sí, se ve el libro, ingeniero. Ya, ahora les anoto el libro. Todo esto de la teoría de errores está sacado del libro Análisis Matemático, tomo 3. Rey Pastor, Pi Calleja, César Trejo. Es un clásico de las matemáticas. Bien. Y está complementado Análisis Funcional y Aplicaciones. El tomo 3 se llama Análisis Funcional y Aplicaciones. Bien, y está complementado con un segundo libro que es Probabilidades y Estadística, de Paul Meyer. Estos son los dos libros con los que está hecho el apunte. ¿Está, jóvenes? Listo, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Para el 8 de diciembre, ingeniero. Está, fíjense que está la fecha, avancen, no se dejen ganar. Tienen 8 días para hacer esto, es un montón de tiempo. ¿En qué otras materias ya empezaron? Termo 2. De este semestre. ¿En qué otras materias empezaron? Además de esta. El termo 2, ingeniero. Teoría de campo. Están empezando y nosotros ya hemos terminado el capítulo, todo el tema 1. Entonces aprovechen su tiempo, mientras las otras materias se van moviendo de a poco, ganen su tiempo. Bueno, yo tengo que preparar la otra materia. ¿Algún otro tema? Bien, nos vemos el jueves, si Dios quiere, capítulo número 2, cinemática de una partícula. Estudian mucho, jóvenes. Hasta el jueves. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego. No, ingeniero.